Existe una prisión que no tiene barros de acero ni muros de hormigón. Sus cadenas no se ven, pero pesan más que el plomo. Es la prisión del rencor. Una celda que construimos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, con cada ofensa que nos negamos a perdonar. ¿Y la llave? La llave la arrojamos lejos, convencidos de que el prisionero es el otro, sin darnos cuenta de que los únicos cautivos somos nosotros. ¿Alguna vez te has sentido así? Atrapado en el ciclo interminable de revivir una herida, un recuerdo doloroso, una traición. Hoy nos sumergiremos en una de las parábolas más inquietantes y transformadoras de Jesús. Una historia que actúa como un espejo implacable para nuestra alma. Y al hacerlo, nos haremos las preguntas que muchos temen responder. Primera, ¿existe realmente un límite para el perdón? ¿Hay ofensas tan grandes que son simplemente imperdonables? Segunda, ¿por qué es tan fácil recibir misericordia, pero tan insoportablemente difícil ofrecerla? Tercera, ¿qué sucede realmente a nivel espiritual y psicológico cuando nos negamos a perdonar? ¿Cuál es el precio oculto que pagamos? Y la más importante, estamos, sin saberlo, viviendo como el protagonista de esta historia, cancelando pequeñas deudas mientras ignoramos la inmensa deuda que nos fue perdonada. Este no es un video más sobre el perdón. Este es un viaje a las profundidades de la gracia y la justicia divina. Hoy, en nuestro mapa de viaje, primero descenderemos al corazón de una deuda tan colosal que desafía la imaginación, para entender la magnitud del perdón que hemos recibido. Luego, exploraremos la oscura psicología de la amnesia del alma, el mecanismo que nos hace olvidar la gracia tan pronto como nos sentimos ofendidos. Después, analizaremos el contexto histórico y el lenguaje original de la parábola, para desvelar significados que se han perdido en el tiempo. Y finalmente, te entregaré las llaves prácticas, no solo para perdonar, sino para desmantelar la prisión del rencor para siempre. Quédate conmigo, porque lo que descubriremos hoy podría ser la diferencia entre una vida de tormento autoimpuesto y la verdadera libertad del alma. Todo comienza con una pregunta hecha con buena intención, por un hombre impetuoso pero sincero. Pedro se acerca al maestro y, buscando quizás una regla clara, una fórmula matemática para la santidad, pregunta: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?» Detengámonos aquí un momento. Para nuestros oídos modernos, 7 veces puede sonar arbitrario. Pero en el contexto judío del primer siglo, Pedro estaba siendo extraordinariamente generoso. La tradición rabínica, basada en una interpretación del libro de Amós, sugería que perdonar a una persona 3 veces era suficiente. La cuarta ofensa ya no requería perdón. Pedro entonces no solo duplica esta cifra, sino que le añade uno más, llegando al número simbólico de la perfección y la totalidad: 7. Él está diciendo: «Maestro, ¿debo ser perfecto en mi perdón? ¿Debo llegar al límite absoluto de la generosidad humana?» Pedro esperaba una felicitación, una afirmación de su piadosa generosidad. Pero la respuesta de Jesús trasciende toda lógica humana, toda contabilidad espiritual. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 490 veces. Pero Jesús no está dando una nueva calculadora para el perdón. Está rompiendo la calculadora. Está diciendo que el perdón en el reino de Dios no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. No es un acto que se cuenta, es una actitud que se vive, es un flujo incesante. Para entender la radicalidad de esto, debemos ir a las palabras originales. La palabra griega para perdonar aquí es aphiemi. No significa simplemente disculpar, significa liberar, soltar, cancelar una deuda, dejar ir. Jesús le está diciendo a Pedro: tu trabajo no es llevar la cuenta de las ofensas, tu trabajo es liberar continuamente a los demás de la deuda que crees que tienen contigo. Y para que esta idea inimaginable pudiera anclarse en sus corazones, Jesús teje una historia. Una parábola que comienza con una cifra que helaría la sangre de cualquier persona de su tiempo y del nuestro.
una deuda que nos prepara para entender lo incomprensible. La parábola comienza: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y al comenzar a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pausa. No permitamos que esta cifra pase desapercibida como un simple número de cuento. Necesitamos sentir el peso de estas palabras. Un solo talento de plata era una unidad monetaria inmensa, equivalía a aproximadamente 6,000 denarios, y un denario era el salario de un día de trabajo para un jornalero. Un talento representaba casi 20 años de salario. Este hombre no debía 1, ni 10, ni 100, debía 10,000 talentos. Esto es más de 160,000 años de trabajo. En términos modernos, es una cifra que se mide en miles de millones de dólares. Era una deuda tan astronómica que superaba el presupuesto anual de regiones enteras como Galilea. Era, en esencia, una deuda impagable. No había forma humana de que este hombre, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, pudieran saldarla. La deuda no es una exageración literaria, es una metáfora teológica precisa. Representa la totalidad de nuestro pecado, nuestra separación de Dios. No es una pequeña falta, es una bancarrota espiritual absoluta ante un estándar de santidad perfecta. La sentencia del rey es justa según la ley de la época: que fuese vendido él y su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es la consecuencia lógica, la bancarrota total. Pero entonces sucede lo imposible. El siervo, postrado, le suplica: «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Una promesa vacía, por supuesto, una mentira nacida de la desesperación. Jamás podría pagarlo. Pero su súplica desesperada toca algo en el corazón del rey. Y aquí viene el punto de inflexión. El rey, movido a misericordia, lo soltó y, atención a esto, le perdonó la deuda. En griego la palabra es áfimi, la misma que Jesús usó con Pedro. Lo liberó, canceló la deuda. No le dio un plan de pagos, no la redujo, no la reestructuró, la aniquiló. Este es el Evangelio en una sola imagen. Es la gracia radical. Es Dios ante nuestra bancarrota espiritual absoluta, eligiendo la compasión sobre la contabilidad, la misericordia sobre el mérito. El siervo sale de ese salón del trono como un hombre nuevo, libre, sin cargas, con una segunda oportunidad que no merecía y que nunca podría haber ganado. Debería estar danzando, cantando, transformado para siempre por este acto de amor incomprensible. Pero la parábola está a punto de dar un giro oscuro y terrible, y en ese giro se encuentra el espejo que debemos atrevernos a mirar. Pero saliendo aquel siervo, la historia continúa. Apenas ha salido del lugar de la gracia sublime y se encuentra con uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. De nuevo, analicemos la cifra: 10,000 talentos versus 100 denarios. Es como comparar la deuda nacional de un país con el dinero para el almuerzo. 100 denarios eran 100 días de trabajo, una suma significativa, sin duda, pero absolutamente insignificante en comparación con la que le acababa de ser perdonada. La proporción es de aproximadamente 600,000 a 1. ¿Y qué hace este hombre que acaba de experimentar una misericordia que desafía la lógica? La escritura es brutalmente gráfica, y haciéndole, le ahogaba, diciendo: «Págame lo que me debes». Lo agarra, lo estrangula. La misma garganta que minutos antes había suplicado por paciencia, ahora la usa para sofocar a otro por una miseria. Este es el diagnóstico de una enfermedad espiritual que yo llamo la amnesia del alma. Es la trágica capacidad humana de olvidar la magnitud de la gracia recibida en el instante en que nos sentimos con derecho a exigir justicia. Su consiervo le suplica con las mismas palabras, la misma postura de desesperación. Es un eco perfecto, una oportunidad divina para que él refleje la misericordia que acaba de recibir, para que se convierta en un canal de la gracia del Rey. Pero él no quiso. Su corazón, que debería estar rebosante de gratitud, se ha endurecido como una piedra.
lo arroja a la cárcel hasta que pague la deuda. Esta parte de la historia nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. ¿Dónde manifestamos esta amnesia del alma? Pensemos en el empresario que al borde de la quiebra recibe una inversión inesperada, un acto de fe de un mentor que salva su compañía. Semanas después, despide sin piedad a un empleado leal por un pequeño error de cálculo, un error que le cuesta a la empresa una fracción minúscula de lo que él recibió en gracia. Olvidó que él también fue salvado de un error mucho mayor. La esposa, que tras una crisis matrimonial profunda causada por sus propias faltas, es perdonada por su esposo, quien elige reconstruir la relación con paciencia y amor. Meses después, ella le guarda un rencor amargo durante días porque él olvidó un aniversario o dijo una palabra descuidada. Ha olvidado la montaña de su propia falta, perdonada, y ahora lo ahoga por una moneda de ofensa. ¿Ves el patrón? Recibimos la gracia en dosis de 10.000 talentos, la vida misma, el perdón de Dios, la paciencia de nuestros seres queridos, las segundas oportunidades. Pero luego exigimos el pago de 100 denarios con una ferocidad implacable. La palabra que nos hirió, el favor no devuelto, la expectativa no cumplida. La parábola nos revela una verdad aterradora. Es posible estar de pie en el océano de la misericordia de Dios y aún así morir de sed por negarnos a dar una sola gota a nuestro prójimo. El siervo no era malo por naturaleza, se volvió monstruoso por su falta de memoria. Y ahora esa falta de memoria tendrá consecuencias devastadoras. La crueldad no pasa desapercibida. Los otros siervos, entristecidos en gran manera, van y le cuentan a su señor todo lo que había pasado. Y el rey, llamándole de nuevo, le dice las palabras más escalofriantes de toda la parábola. «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» La lógica divina es irrefutable. La gracia que no se comparte, se corrompe. La misericordia recibida nos impone la sagrada obligación de ser misericordiosos. No es una sugerencia, es la ley fundamental del reino. Y entonces viene la sentencia final. Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. La palabra griega para verdugos es basanistés, que también puede traducirse como torturadores o atormentadores. Este no es simplemente un castigo, es un estado de tormento. Y aquí reside una de las claves más profundas y prácticas de la parábola para nuestra vida hoy. Muchos leen esto como una simple advertencia sobre el juicio final, y ciertamente lo es, pero también es una descripción precisa de la vida aquí y ahora para quien se niega a perdonar. Cuando elegimos el rencor, cuando nos aferramos a la ofensa, nos estamos entregando voluntariamente a los atormentadores. ¿Quiénes son estos atormentadores? La amargura, un veneno que carcome el alma, que tiñe de gris cada alegría y cada bendición. La obsesión, la mente que no puede parar de reproducir la ofensa una y otra vez, robándonos la paz del presente. El estrés y la enfermedad. Estudios científicos modernos confirman lo que la Biblia siempre ha sabido. El rencor crónico eleva el cortisol, aumenta la presión arterial, debilita el sistema inmune, nos tortura físicamente. El aislamiento. La falta de perdón construye muros que nos separan de los demás y, en última instancia, de Dios. La prisión a la que es enviado el siervo no es solo una amenaza futura, es la cárcel que él mismo construyó el momento en que se negó a perdonar. La falta de perdón no mantiene al otro en una prisión, nos encierra a nosotros con el recuerdo de nuestra herida y le entrega la llave de nuestra celda a la persona que nos lastimó. Jesús concluye la parábola con una advertencia directa, mirándonos a través de los siglos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El mensaje es claro, el perdón no es una opción para los seguidores de Cristo, es el aire que respiramos. Es la prueba de que hemos entendido, de verdad, lo que se hizo por nosotros en la cruz. Entonces, si esta es la realidad, si el no perdonar es autoentregarnos al tormento, ¿cómo salimos de la celda? Hemos diagnosticado la enfermedad, la amnesia del alma. Hemos visto sus terribles consecuencias, los atormentadores. Ahora necesitamos la cura. El perdón no es un sentimiento. Si esperamos a sentir ganas de perdonar, podríamos esperar toda la vida.
El perdón es una decisión, un acto de la voluntad que se alinea con la voluntad de Dios, a pesar de lo que sientan nuestras emociones heridas. Aquí están las llaves prácticas, los pasos conscientes para desmantelar la prisión del rencor. Llave 1. Recordar tu propia deuda. El primer paso es la humildad. Antes de mirar la astilla en el ojo de tu hermano, mira la viga en el tuyo. Pasa tiempo meditando en la magnitud de la gracia que has recibido de Dios. Cuantifica tus propios errores, tus propias faltas. Cuando vemos con honestidad nuestros 10,000 talentos perdonados, los 100 denarios de los demás pierden su poder sobre nosotros. Llave 2. Tomar la decisión de liberar. Verbalízalo, aunque sea en privado con Dios. Di en voz alta: Padre, elijo perdonar a nombre de la persona por menciona la ofensa. Esto es un acto de obediencia. No tienes que sentirlo, solo tienes que hacerlo. Los sentimientos a menudo siguen a la obediencia. Llave 3. Cancelar la deuda, no la consecuencia. Perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien. No es borrar el pasado ni eliminar las consecuencias naturales de sus actos. Y, muy importante, perdonar no siempre significa reconciliarse. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener una distancia saludable para protegerte. Liberas a la persona de la deuda que te debe, pero no necesariamente le devuelves el mismo nivel de confianza o acceso a tu vida. Llave 4. Renunciar a tu derecho a la venganza. Esto es crucial. Perdonar es entregarle el juicio a Dios, es decirle a Dios: confío en que tú eres un juez justo. Dejo esta situación en tus manos. Libero mi necesidad de verlos pagar por lo que hicieron. Llave 5. Orar por la bendición de quien te ofendió. Esta es la llave maestra, el nivel más alto. Cuando puedes orar genuinamente para que Dios bendiga a la persona que te hirió, sabes que la sanidad ha comenzado. Es casi imposible mantener el rencor hacia alguien por quien estás intercediendo activamente. Llave 6. Repetir el proceso. El perdón no es un evento único, es un proceso. Habrá días en que el recuerdo vuelva y el dolor resurja. En ese momento no te condenes. Simplemente vuelve a tomar la decisión. Vuelve a decir: Padre, reafirmo mi decisión de perdonar. Te entrego este dolor de nuevo. Cada vez que usas estas llaves, debilitas los barrotes de tu prisión. Cada vez que eliges la misericordia sobre el rencor, respiras un poco más del aire fresco de la libertad del reino. La parábola del siervo sin misericordia es, en última instancia, un espejo. Nos obliga a preguntarnos: ¿con quién me identifico hoy? ¿Soy el rey, consciente del poder de la gracia? ¿Soy el consiervo, suplicando por paciencia? O, si somos honestos, somos a menudo el siervo, que habiendo sido perdonado de tanto, se endurece por tan poco. Las preguntas que nos hicimos al principio encuentran su respuesta aquí. No hay un límite para el perdón, porque la gracia que recibimos no tuvo límites. Nos cuesta ofrecer misericordia porque la amnesia del alma nos hace olvidar nuestra propia bancarrota. Y el precio que pagamos por no perdonar es el tormento autoimpuesto, la vida en una celda con la puerta abierta. Esta parábola nos llama a abandonar la economía del mundo, que se basa en el mérito, la deuda y la retribución, y nos invita a vivir en la economía del cielo, cuya única moneda es la gracia. Una economía donde las deudas no se pagan, se perdonan, donde el valor no se gana, se recibe, donde la justicia se satisface con la misericordia. Vivir así es vivir en libertad. Es romper las cadenas no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean, creando ondas de gracia que pueden sanar familias, amistades y comunidades enteras. Hoy la elección es tuya. Puedes seguir llevando la cuenta de los 100 denarios, ahogando a otros y a ti mismo en el proceso, o puedes recordar la inmensidad de los 10,000 talentos que te fueron borrados, y elegir caminar en la libertad gloriosa de un corazón que por haber sido tan perdonado no puede hacer otra cosa que perdonar. Quien vive recordando la gracia que ha recibido no tiene espacio en su corazón para recordar la ofensa que ha sufrido. Dios de infinita misericordia,
ayúdanos a comprender la profundidad de tu perdón y a extender esa misma gracia a quienes nos han ofendido. Que nuestros corazones sean vasos de amor y compasión, libres de la prisión del rencor, para que podamos experimentar la verdadera paz que solo tú puedes dar. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y nos encantaría leer tu reflexión en los comentarios. ¿Qué parte de esta parábola te habló más fuerte hoy? Tu testimonio puede ser la gota de inspiración que otra persona necesita. No olvides suscribirte y activar la campana para continuar este viaje de fe con nosotros. En nuestro próximo video, exploraremos una de las parábolas más desconcertantes. ¿Por qué Jesús elogiaría a una viuda insistente y a un juez corrupto? Descubre el poder oculto de la persistencia en la oración, en La parábola del juez injusto. No te lo pierdas.